Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer hablar con ustedes. Martín, bueno, es así, has tenido participación en varios medios y de hecho tenés ya pautada una nota con Canal Metro donde vas a estar hablando justamente de economía. Sí, bueno, la profesión hace que a uno al ser consultor de empresas y gobiernos, a la prensa le interesa lo que uno opina y bueno, afortunadamente la opinión de uno cuenta y bueno, este año estamos teniendo más participación. Yo actualmente estoy en una consultora importante de acá de Buenos Aires y bueno, como verás en todos los medios se habla de economía y bueno, está bueno que los economistas tengamos el espacio, más allá de lo que podamos decir y si se cumple o no lo que uno está viendo, ¿no? Bueno, teníamos, por ejemplo, aquí disponible una nota que brindabas en El Economista, esto fue en el mes de agosto, donde ya estabas haciendo un análisis de la inflación real que se estaba viviendo y de aquellos planes que comenzaron a surgir desde el gobierno nacional como solución, como fueron aquellos precios cuidados o los planes de compra de determinado tipo de productos con financiación del Estado. Todo lo que se dice en esta nota es algo que de a poco vamos viviendo. ¿Lo ves de esta manera? Bueno, sí, digamos, cuando uno analiza la economía, uno siempre tiene que evitar de ver la foto y tratar de ver una película. El trabajo del economista es, primero, tratar de encontrar un diagnóstico de lo que está pasando para que después de ahí pueda hacer una proyección. Lo que estamos viendo, desde mi punto de vista, la economía argentina está en un grave proceso que los economistas llamamos una restricción externa y una restricción fiscal, y eso hace que es una restricción externa que nos faltan dólares. ¿Cuál es la restricción fiscal? Que el gobierno no tiene plata. ¿Cómo cubre el gobierno con esa coyuntura? Bueno, pone el cepo cambiario, que es básicamente al que quiere comprar divisas, que no es solamente el que quiere ahorrar, sino que también es el importador, son empresas también que quieren remitir utilidades y todo lo que es el normal funcionamiento de una empresa están limitados. Y por otro lado, obligan a exportadores y demás a liquidar sus dólares o sus exportaciones a un tipo de cambio que el común de la gente piensa que está barato. Es decir, vos hoy si tenés un ahorro, si lográs una exportación, si vos lo cambiás esos dólares a 8.50, los números no te cierran, entonces lo que estás tratando de presionar es que el tipo de cambio te libere un poco más. Entonces, como estamos en esa disociación entre oferta y demanda, lo que hace el gobierno es no te vendo dólares, entonces al no venderte dólares se genera un mercado paralelo. Que esto, digamos, te lo podía haber dicho en agosto, te lo podía haber dicho en el año pasado y lo vengo diciendo desde el 2011. Los acuerdos de precio y restricción a la demanda de un bien nunca funcionaron. No funcionaron ni siquiera en el Imperio Romano. En el Imperio Romano vos tenías que a los que aumentaban los precios no solamente no los dejaban vender, sino que los mataban. ¿Qué generó eso? Se fueron todos los oferentes de Roma y Roma se quedó desabastecida. O sea que esta historia, digamos, la venimos viendo, el que estudia economía lo ve a lo largo de todos los siglos. Lo que pasa es que, bueno, siempre en Argentina tratamos de inventar cosas nuevas para no asumir el error. Y desde el punto de vista, te hablé de la restricción fiscal, tenemos otro problema, que tenemos un gobierno que a pesar de haber tenido un shock de recaudación, gastó mucho más. Y podemos justificarlo o no, si se gastó bien o mal, pero cuando los números no cierran, hay que empezar a ver que cierren, porque en el largo plazo no podés estar continuamente gastando más de lo que te ingresa. Claro. Obviamente, como no quieren hacer el ajuste que tienen que hacer, porque siempre la política va adelante de la economía, el banco no tiene otra alternativa que pedirle plata al Banco Central. Que el común de la gente puede decir, bueno, que es lo que los economistas llamamos la maquinita. Entonces el Banco Central imprime billetes y parece que todos estamos contentos porque el gobierno gasta y si le falta plata el Banco Central imprime. En un equilibrio, lo que vemos los economistas es la situación en un equilibrio general, en cuanto el Banco Central emite más plata, hay más pesos en el mercado, cuando la cantidad de bienes que hay en la economía es la misma. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de eso? Que aumenten los precios.
Hagamos de cuenta que hoy vos vas al supermercado en Pehuajó, hay 100 productos y para esos 100 productos hay 100 pesos. Si no aumenta la cantidad de productos y vos ponés 150 pesos en la economía, esos 100 productos van a empezar a valer automáticamente 150. Podemos discutir si este traslado es de un mes, 2 meses, un año. Pero por eso te digo, cuando uno mira la tendencia, uno no le sorprende que la Argentina esté en una situación de caída del nivel de actividad y con alta inflación. Y seguramente vamos a seguir en este escenario hasta, al menos hasta el año que viene, porque la economía, desde la política no se toman las medidas y tampoco sé si lo van a tomar el quien venga. Es decir, porque, digamos, es un tema complicado de explicar no quiero entrar en tecnicismo, pero si no se toman las medidas de fondo, esta situación que nosotros vemos, que si es el dólar sube, si el dólar baja, si la inflación sube o baja, lamentablemente va a seguir. Y el problema que tiene cuando los procesos son persistentes es que cada vez que pasan son más graves. Vos pensás que hace un año estábamos hablando de cuánto podía crecer la economía o no. Bueno, después a los 3 meses pasamos a decir cuánto, si el estancamiento del nivel de actividad va a durar mucho o poco. Después pasamos a decir no, el estancamiento pasó a ser una recesión. Si va a durar mucho o poco. Ahora estamos hablando de la profundización de la recesión y ahora y próximamente vamos a estar hablando si esto explota o no. Digamos, es siempre, digamos, que de hecho, perdón que te interrumpa, pero al principio de la nota lo decía, escuchás la voz de los representantes del gobierno nacional, provincial o local y hablan de que no existe tal inflación, no existe tal inconveniente económico. Escuchás a parte de la oposición y decís, estamos a punto de explotar, y vos con tu plata en el bolsillo decís, ¿para dónde salgo? El que puede tener algo de plata en el bolsillo. Esa es la situación que se ve hoy por hoy. Y yo no sé por qué, si tiene que ver con una cuestión de política, si tiene que ver con una cuestión de sociedad y demás, cada vez que se acerca fin de año y estamos en este tipo de situaciones, hay como un miedo en la sociedad en general, en el común de la gente, de decir, en diciembre explota. Bueno, mira, ahí hay algunas cuestiones que primero hay que aclarar. Al argentino hoy, digamos, ve solamente una crisis si se lo compara siempre con 2001. Entonces, yo desde acá te digo, mira, un 2001 no vamos a tener. Ahora, eso es un conformismo, digamos. Argentina está en una situación de que hace 3 años que no crece con inflación alta, y cuando no lo debería tener. Entonces, está bien, no estamos en el 2001. Si cada vez que vamos a comparar, los comparamos contra el 2001, bueno, siempre vamos a estar bien, porque eso fue un estallido. Y ahí sí estalló, digamos. Ahí estalló porque fue una especie de tormenta perfecta. Hoy tenés una situación complicada, que nadie le gusta vivir una situación complicada, que tampoco sabemos cómo se puede seguir evolucionando, porque básicamente lo que vemos es que en el último año las cosas, lejos de mejorar, empeoraron, pero de ahí a que llegue el 2001 no, porque hay algunas cuestiones técnicas digamos, que no tenés. Entonces, eso lo podés evitar, no vas a tener una corrida bancaria y demás, porque básicamente la economía hoy, mal que mal, está especificada. Entonces, hoy los bancos no tienen lo que llamamos riesgo de crédito, entonces que eso es lo que genera el pánico. Digamos, a la gente lo que genera el pánico es ir a un banco y que no le den los depósitos. Bueno, hoy eso no lo tenemos. Tenemos un cepo que es una complicación, sí, es injusta también, pero hoy dentro del el que tiene la posibilidad de ahorrar, tiene otras alternativas para cubrir ese ahorro. Antes no lo tenía. Entonces, aclarado que esto no es el 2001, y entre paréntesis te pongo también por ahora, digamos, porque los acontecimientos uno nunca se entera cuando uno analiza las crisis, las analiza después que pasaron, no durante. Yo hoy como economista no te puedo decir la economía va a caer un 10%, porque sería trágico. Siempre asumimos que va a pasar algo que va a generar que la cosa se revierta, porque es como que vos decís, estás viendo una persona que se está acercando a un precipicio, y vos decís, no se va a tirar, crees que va a haber cierta medida. Nosotros lamentablemente vemos que nos vamos acercando a ese precipicio. Cuando llega el gobierno retrocede un poquito y bueno, y ahí estamos, vamos caminando por una cornisa. Ese precipicio no es el 2001, pero
Argentina tiene un problema histórico que es lo que le cuesta mucho a la economía, que es lo que llamamos a la volatilidad. Es decir, una economía que un año crece 7, al otro año cae 3, después sube 4, la verdad que eso es sumamente volátil, y para llevártelo a tierra, imagínate cómo puede planear eso alguien que tiene un negocio en Pehuajó. Está viendo que un año las ventas le suben 20, al otro año le suben 3, le caen 3, al otro año, y así sucesivamente. ¿Cómo planea un plan de inversión? Porque en definitiva lo que a la larga hace que la economía crezca bien, que haya redistribución del ingreso, que haya desarrollo, que haya mejor educación, siempre va a ser la inversión. Y la volatilidad es un veneno para la inversión. Entonces, hoy Argentina no sabe cómo salir de ese brete de volatilidad. Entonces, dicho esto, ahora te respondo lo que uno escucha de la parte política. No me quiero meter si lo dice dentro de lo local, provincial o nacional, pero la verdad que es muy triste que la política hoy no entienda lo malo que es la inflación para un sendero de crecimiento sostenido. Parece que los argentinos no aprendimos que en 50 años tuvimos la inflación más alta del mundo, cuando el mundo la eliminó a la inflación, y acá seguimos con discursos baratos, que no hay inflación, que hay pujas distributivas, que hay etcétera, etcétera, cuando tenemos una economía que desde el 2005 ya triplica la inflación internacional. Entonces, si hoy el gobierno dice que no hay la inflación como tal, que me explique por qué la gente consume cada vez menos, incluso reconocido por las propias estadísticas del INDEC. O sea, ¿qué es lo que hace que la gente está consumiendo cada vez menos? Porque en definitiva un gobierno o un modelo económico que se sentó sobre fomentar el consumo continuamente en desmedro de la inversión, de las exportaciones y demás, que expliquen ahora por qué está cayendo el consumo. Y la verdad, hace agua por todos lados. Es como yo te diga ahora, no sé cómo está el clima allá, pero es como que yo te diga que ahora está lloviendo. Claro. Y no, vos decís, no, pero el sol no está lloviendo. Hay un sol radiante, claro. Es una falacia, porque fíjate, allá vienen nubes y eso vos me estás mintiendo, así que yo ahora voy a salir con paraguas y no va a pasar nada. Y la verdad que eso te puede durar un tiempo, digamos, pero a la larga cuando a la gente le tocan el bolsillo, lo siente, digamos. Acá teníamos anestesias en los crecimientos, porque básicamente tuvimos un 2001 muy malo, una recuperación muy fuerte, con muchos aspectos benévolos en esa recuperación, que hubo mucha recomposición de la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? Son la cantidad de trabajo y el salario, es decir, mucha gente consiguió empleo y ganó mejores salarios. Esos salarios no fueron acompañados con un incremento en la productividad, que es decir, que se pueda aumentar la cantidad de producción de una empresa, de un país. Por lo tanto, vos tenías que gente tenía cada vez más plata y cada vez menos bienes. En ese contexto te genera esa presión inflacionaria, y la inflación es así, es un veneno que se empieza a ver de a poco. De poco, un año empieza a crecer, al otro sigue creciendo, y cuando querés ver ya lo tenés hasta el cuello. Y salir de este brete no es fácil. Y la política hoy no está preparada para resolver estos problemas, porque siempre miran el cortoplacismo, la chicana política, el decir que el gasto siempre está bien, que no se puede devaluar porque va a los salarios, una cantidad de falsedades técnicas que hacen que Argentina no pueda retomar hacer las cosas en serio. Porque hoy Argentina, que los pehuajenses estén subsidiando la energía en Buenos Aires y que los mismos pehuajenses oficialistas defiendan esa política, porque después llegan transferencias por otro lado, la verdad que es muy triste que después de 30 años de democracia tengamos que estar en este estilo de política de no levantar la voz, de manera que después llegue plata y me arreglen una plaza, o que después llegue plata y me pongan un acceso nuevo, y todas esas cosas que cuando uno quiere ver el desarrollo que sería un crecimiento estable, que la gente no esté pensando en la economía, digamos, a mí no me conviene lo que digo, pero a mí laboralmente me conviene que la economía esté ciclos de volatilidad. Porque, en sentido, a nadie va a consultar a un economista cuando la cosa está bien. Claro.
Es como vos no vas a ir al médico si no te duele nada. Y Absolutamente. bueno, lamentablemente, afortunadamente para mi profesión, tenemos estas cosas que continuamente estamos en una agenda mediática porque básicamente las cosas se complican día a día. Y la gente, cuando se empieza a ver que el bolsillo le alcanza para cada vez menos, se empieza a preocupar. Y se empieza a preocupar porque empieza a ver que el trabajo ya no sobra, que conoce a alguien que lo despidieron, y cuando lo despiden al otro año acomodar las pautas salariales no va a ser tan fácil. Obviamente, el que es un empleado público mira otra película, porque el empleo público nunca ajusta, al contrario. Claro. Entonces, la economía la formamos todos, la forma el sector privado, la forma el sector público, y todo tiene que estar en una cuestión armoniosa para que todo crezca de manera sustentable. Nada sirve para mí crecer un año al 10%, al otro año caer al 4%. Vos pensás que este año vamos a tener el peor año desde 2002. El peor año de 2002, aún con la soja casi a $400. La verdad que es un derrape de oportunidades que tuvo Argentina que estemos en esta situación. Queremos ver el vecindario, cómo está Brasil, Chile, Uruguay. No, te pongo de todos los signos políticos. Bolivia, no tienen inflación y alguien habla ahí que hay una puja distributiva. ¿Qué pasaba en Argentina con la puja distributiva en los 90 que no había inflación? ¿Qué, los empresarios eran buenos? ¿Qué pasó? ¿Se volvieron malos con la crisis del 2001? Es decir, una cuestión es que ya a esta altura el mundo ya no lo discute. Entonces acá seguimos hablando y hablando y el tiempo sigue pasando. Entonces nosotros vemos que desde el 2011 hasta seguramente el 2015, la economía no solo no creció, vas a ver terminado. Es decir, Cristina se va a ir con un gobierno que en los últimos 4 años la economía produjo mucho menos que en el 2011 y la inflación se duplicó. El trabajo, hace 4 años que no se crean empleos, salvo los empleos públicos, y que el salario real no crece. Entonces, si no hay salario, ¿qué es el salario real? Es el poder de compra de tu salario. Si vos te aumentan 100 pesos los salarios y la inflación es del 100%, claro, vos no ganaste nada. Pero ¿cómo estamos? Como estamos en este facilismo, decís, bueno, si no me hubieran aumentado los salarios, hubiera perdido 100. Entonces, mientras los debates sean tan berretas, digamos, nunca vamos a encontrar la solución de fondo porque siempre vamos a la chicana. Entonces, desde el punto de vista técnico, la situación de la economía hoy es que te sobran pesos, tenés un déficit fiscal incontrolable y no sabés a quién sacarle los dólares. Porque apuntaste una política a restringir la demanda de dólares, es decir, con el cepo, y básicamente lo que te hace el cepo es que nadie te ingrese dólares. Nadie se va a encerrar en una jaula si no tiene las llaves. Y salir de esto, a medida que pasa el tiempo, no es fácil. ¿Por qué? Porque obviamente el que venga, o el mismo gobierno, ya sea el que sigue, digamos, esto no puede durar mucho más. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, lo que preguntan las empresas, ¿para dónde apuntamos? Bueno, obviamente que siempre el camino fácil es decir, bueno, de a poquito, con fe y esperanza, digamos, todas estas cosas, que decir, bueno, como que las cosas, los eventos se van a solucionar por obra y magia del Señor, cuando en realidad acá tenés problemas, tenés que actuar sobre los problemas, y no es fácil actuar sobre los problemas, porque cada solución te va a generar un costo. Y los políticos, si no es por shock, las cosas, si el shock no lo paga otro, no lo asumen. Claro. Entonces, hoy Argentina se metió en un laberinto económico producto de la propia política. Entonces, si no aprendemos esto, siempre vamos a estar hablando de los mismos temas, porque cuando a partir del 2016 o a partir de cuando sea, acá un ajuste o del tipo de cambio, o del nivel de actividad, o de los salarios, algo, por algún lado vas a tener que arrancar. Obviamente, con alguien que genere confianza es mucho más fácil. Pero bueno, así que digamos, estamos en ese brete que la verdad que es complicado, tampoco, pero bueno, si al gobierno lo deja tranquilo en que esto no es el 2001, sí es cierto, no es el 2001. Pero vamos camino digamos,
digamos, cuidado cuando tocamos las crisis, porque en la década pasada tuvimos este mismo partido político que gobierna, que en el 98 no decía nada de los problemas que se iban acumulando y terminó en 2001. O sea, cuidado con decir que las cosas no van a pasar porque no pasan. Hoy, objetivamente hablando, yo te digo, no va a pasar, no puede pasar un 2001 por unas cuestiones técnicas que es imposible que se diga. De todas maneras, ninguna crisis es igual a otra, digamos. Claro. Después uno, a medida que le estudio, trata de encontrar factores comunes, de manera que decir, bueno, esto lo habría que haber corregido, y esto, pero cuando las crisis pasan es una conjunción de factores que hacen que deriven en esa crisis. Hoy a veces tenés un problema un año, después tenés un problema el otro año. El problema que estamos teniendo ahora es que tenés el problema de la recesión, que lo empezaste en 2011, en el 2012 y 2013 medio que lo estabilizaste, y este año, bueno, la recesión va a ser muy fuerte en un contexto en que la inflación se te fue al 40%. Es decir, el gobierno dice que está bien, que no hay inflación. Bueno, vamos a sus números. Sus números marcan que la inflación de este año es del 25%, contra 10% que decían el año pasado. Es decir, aún uno lo que tiene que ver a veces más allá de los números más, números menos, porque quizás puede salir uno que me diga, bueno, mira, a mí mi canasta de consumo no aumentó tanto, porque en definitiva el índice de inflación es una canasta que trata, es la canasta menos mala de todas, es decir, que trata de unir al promedio de todos los agentes de la economía. Seguramente tu canasta de consumo no es igual a la mía, no difieren por cuestiones geográficas, por cuestiones sociales. Quizás a vos no te gusta salir a cenar, a mí me gusta salir a cenar, a uno le gusta gastar mucho en ropa, a otro no le importa el tema de la pilcha, y bueno, pero en definitiva, básicamente, para armar un índice representativo, bueno, hay que estudiarlo. Entonces, en ese índice representativo, confiemos en el INDEC, que la verdad que es otro capítulo aparte de lo que se ha hecho en esta década. Venimos los números del INDEC y ellos mismos te lo marcan. Entonces, otro número que marca el INDEC es que tanto fomentaron la labor de los sindicatos y demás, y uno ve los números de ellos y parece que el empleo en negro, los salarios crecen al 40%, mientras que los de los sindicatos crecen al 25%. Entonces, acá hay que, digamos, al pan pan y al vino vino, digamos. Hoy estás en una economía que con cada vez menor nivel de actividad, cae el consumo, la inflación es cada vez mayor, y en un contexto en que tenés un atraso cambiario. ¿Qué quiere decir un atraso cambiario? En que el dólar está barato. Y si el dólar está barato, todo lo quieren comprar. Y si no ajusta por cantidad, ajusta por precio. Te lo digo de otra manera. Si acá no ingresan dólares para que esa oferta compense ese incremento en la demanda, el ajuste se va a hacer por precio. Es decir, una devaluación. Si entran, ¿cómo podemos hacer para que entren dólares? Bueno, primero, roguemos que llueva o no llueva, depende de lo que veamos, o roguemos que la soja, tengamos una buena campaña de soja y que los precios no se derrumben, porque también el mundo sigue jugando, digamos, el mundo no está quieto. Acá es como que estamos retrocediendo, estamos todos hablando de, no sé, entrando a la universidad, y nosotros todavía estamos en el jardín, en materia económica. Entonces, tenemos que retrocedimos 3 décadas en el debate económico. Pero más allá de eso, vos tenés hoy, si querés encontrar dólares, ¿cómo tenés que hacer? Bueno, o un shock productivo, que sería, bueno, tener la suerte de términos de buenos precios de la soja, buena cosecha, y bueno, y rogarle a Dios que esa cosecha sea buena, y generar confianza. Claro. ¿Por qué? Porque un productor, ya sea de Pehuajó, de Chacabuco, de Junín o de donde sea, no va a tener el incentivo a vender ese cereal, a no ser obviamente va a tener necesidades cuentas que pagar y demás, pero si no, ¿en qué lo va a ahorrar? Vos vas a liquidar una soja a un tipo de cambio con retenciones del 5%, de 5 pesos, y después que te das vuelta y qué tenés para comprar. Porque acá, digamos, otra de las cuestiones
infantilismo que tiene la Argentina es que se castiga a la renta. Entonces, parece que tener una renta es un castigo, y sin renta no tenés inversión, y sin inversión no tenés crecimiento. Entonces, siempre son esos debates absurdos, chicaneros, que no dicen las cosas como tienen que ser, lleva a que Argentina se perdió un tren de un contexto internacional altamente favorable y estemos acá discutiendo las miserias estas, si pagan o no 1.500 millones de dólares o no. ¿Sabes cuántos son 1.500 millones de dólares en la economía? No existen. A nivel agregado no existe. Estamos en es como que vos que estemos internados porque, no sé, me raspé la uña. No tiene sentido, y eso es lo que uno dice, bueno, che, ¿qué no aprendimos los argentinos? Y bueno, no aprendimos a ser serios. Y mucho de esa falta de seriedad la tiene la política. Y después, falta de esas, y la política la transforma la sociedad. Así que también todos tenemos que hacer un mea culpa de esto, y no quiero dejar de decir también que los sindicatos también tienen su parte en esta coyuntura. Mal que les pese, el sindicato se casó con una política que solamente quería que aumenten los salarios en desmedro de la productividad, y hoy están tratando de aguantar la olla para que no haya más despidos. Digamos, vamos a decir las cosas como son. Sí. Hasta el 2007 Argentina creaba 500.000 puestos de trabajo por año. Ahora está destruyendo 100.000. O sea, en ese tramo perdemos 100.000 puestos de trabajo por año. Digamos, si esto no les preocupa, o si por una cuestión partidaria o demás, el sindicalismo argentino no pone las cosas en su lugar, siempre el que paga es el trabajador. O sea, digamos, esas banderías de que protegemos al trabajador, bueno, hoy te digo que el kirchnerismo hoy es el principal, el que más le está sacando al trabajador. Porque hoy el salario real está cayendo en términos del 10% en promedio. Entonces, perdón, me fui un poco de tema, pero básicamente ese es el problema de hoy, digamos. Técnicamente lo veo así, ¿cómo se soluciona? Y bueno, aguantando, ojo, tampoco quiero decir que con esto que en 2016 esto llega y florece bien en la primavera. Llevó años, llevó años llegar a esta situación, llevará también sus años recomponerla, su tiempo, no sé si tanto como años, pero su tiempo. Acá parece que si el dólar está quieto, la cosa está bien, y vos fíjate, digamos, algo que queremos destacar es, digamos, vos tenemos hoy lo que llamamos una paz cambiaria, que una paz cambiaria es que no hay, que baja el dólar blue, digamos, el dólar ilegal y demás, que es una buena noticia, digamos, porque sería peor que suba. Sí. Pero haber logrado eso fue gracias a una fuerte caída del nivel de actividad. Entonces, ese es un punto, eso es más o menos mi punto. No sé si tienes alguna otra pregunta. Martín, no, clarísimo. Queríamos simplemente, contarle a la gente en principio cuál es el trabajo que estás realizando y cuál es el análisis, y explicar un poco en criollo, por llamarlo de alguna manera, cuál es la situación real de nuestra economía, para pararnos de frente a lo que se viene con los ojos un poquito más abiertos. Y de verdad ha sido muy útil todo lo que nos has contado. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, un placer, y muchos saludos para allá. ¿Y me dejas mandar un saludo? Pero ¿cómo no? Bueno, un saludo a todos, a la Pelu del Chueca. Ah, mira. Está ahí en Mitre 40, por ahí. Ajá. Todos deben estar escuchando, así que les mando muchos saludos. Bueno, yo aprovecho y le voy a mandar un saludo a tu padre, que ha sido el nexo para poder hacer esta nota. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengas